Dios, ¿por qué no me acompaña a su Biblia, por favor, iglesia? En el libro de Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, del verso 14 en adelante. Si lo tiene, me dice un buen amén. Éxodo capítulo 14, verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Decimos un buen amén si lo tenemos. Gloria a Dios. Dice el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el altar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Verso 15, lo repitamos, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto es palabra del Señor, puede ocupar su lugar esta hora de la mañana. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, amados, y Dios siempre seguirá siendo bueno con nosotros, a pesar de una larga jornada de trabajo. Seguimos adelante, seguimos creyéndole al Señor en todos los aspectos de la palabra, porque es la palabra el que nos ayuda a estar firmes en todo tiempo, amados. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Tuvimos una semana llena de mucha intensidad, de muchas actividades, en donde el Señor habló bastante a nuestra vida, trajo bastante palabra, bastante confirmación. Y yo creo que, amados, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta es que si la palabra es prioridad en nuestra vida, no va a haber nada que nos detenga, amados. Amén. Una de las cosas que vemos en la historia de Moisés, el Señor ha estado hablando mucho y fuerte a mi vida durante esta semana sobre el recuperar la fe, amados. Entonces, una de las cosas que ha estado hablando el Señor por medio de esta palabra, la vida de Moisés. Sabemos que Moisés fue un hombre como nosotros, a diferencia que Moisés, a pesar del proceso que él tuvo, a pesar de las dificultades que él tuvo, nunca se detuvo a creerle al Señor. Entonces, enfrentó varios obstáculos Moisés, de tal manera que uno de los obstáculos que hoy vemos aquí es que Moisés ya estaba llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero se encontraron un obstáculo. Repita conmigo, un obstáculo. Los obstáculos que se nos van a presentar en la vida tienen el objetivo principal de detenerte para no llegar a tu destino. Un obstáculo que se presenta en tu vida siempre tiene el propósito para detenerte a no llevar a cumplir tu propósito en Dios. Los obstáculos se presentan de diferentes maneras, de muchas formas, de tal manera para que tú no sigas avanzando. Entonces nos damos cuenta que Moisés estaba guiando al pueblo para ir al otro lado del mar, pero tenía un obstáculo enfrente, y este era el mar que estaba enfrente, y era imposible atravesar. Entonces, muchas veces de nosotros, amados, hay cosas que vamos a enfrentar, hay obstáculos que nos va a poner enfrente el Señor. Y muchas veces, amados, Moisés, si nos damos cuenta, Moisés, cuando encontró un obstáculo enfrente, empezó a clamar al Señor. Pero muchas veces, amados, ya no se trata de clamar cuando nosotros, amados, nos encontramos en diferentes procesos, sino de seguir creyendo y de seguir avanzando, porque ya hay una promesa establecida por nosotros, amados, que Dios siempre va a estar con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, amados. Entonces nos damos cuenta que cuando Moisés se encuentra frente a la mar, la Biblia dice que Moisés, en lugar de avanzar, empezó a clamar. Entonces esto nos da a entender que para todo hay tiempo, amados. Hay tiempo de orar, pero también hay tiempo de caminar y creer en lo que nosotros estamos orando, amados. Entonces nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Siempre, ¿por qué Dios le dijo esto a Moisés? Porque Dios ya le había dicho a Moisés que caminara hacia la tierra prometida. Mientras que Dios ya te dijo lo que vas a hacer o lo que va a hacer Dios contigo,
deja de estar clamando ya en qué vas a ser útil para Dios. Más bien sirve, cree el Señor y camina, amados. Por eso es importante esto, amados, que muchas veces, amados, la falta de fe, uno de los obstáculos que nos detiene a avanzar para lograr nuestro propósito en el Señor es la falta de fe. Ayer estábamos en un evento y nos recordaban la importancia de la fe y esto me llenó mucho el corazón. Una cosa es conocer la fe, una cosa es hablar de fe, una cosa es enseñar la fe, pero otra cosa es vivir por fe. Entonces, amados, nos damos cuenta que la Biblia enseña en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, amados, yo creo que nosotros ya estamos listos, ya estamos preparados para ir y avanzar al siguiente nivel de fe, amados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que nosotros sin la fe nada podemos hacer, amados. Porque es la fe la que mueve montañas, amados. Por eso el no creer, amados, nunca te va a llevar, o más bien no te va a dejar moverte al siguiente nivel de fe, amados. El no creer en las promesas de Dios, la falta de fe, siempre será un obstáculo que te va a impedir avanzar a tu siguiente nivel de gloria, de promesa, amados. Por eso, amados, nosotros nos damos cuenta, Moisés le dijeron, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te detienes? En otra versión, más bien en otra cita, Hechos capítulo 22, está más claro lo que le dijeron a Saulo en esta historia. Hechos capítulo 22, verso 16. Hechos 22, verso 16. Si lo tiene, me dice un buen amén. Hechos capítulo 22, verso 16. Dice, ahora pues, ¿qué dice? ¿Por qué te detienes? Dígale a su hermano que tiene a la par, ¿por qué te detienes? Más bien la pregunta sería, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene por servir a Dios? ¿Qué te detiene para creerle a Dios? ¿Qué te detiene para dar lo mejor de ti para Dios? ¿Qué te detiene para cumplir tu llamado en el Señor? Entonces al Señor, más bien a Saulo le preguntaron esto, ¿por qué te detienes? Levántate, ve y bautízate, le dijeron. Entonces, amados, Dios siempre se va a mover. Esto me impactó a mí, amados, cuando yo estaba meditando en la palabra. Dios nunca va a provocar un milagro si tú no te mueves. Dios nunca va a provocar un milagro si tú no caminas en fe. Dios no va a traer milagros sobrenaturales en tu vida si tú no te atreves a creerle. Entonces nos damos cuenta que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levántate, alza tu vara y camina, le dijeron. Y nosotros nos damos cuenta, amados, yo me pongo en el lugar de Moisés en ese instante de obstáculos. Pero ¿cómo voy a caminar si está el agua? El pueblo no sabe nadar. El pueblo se va a ahogar. Muchas veces, amados, el Señor lo único que quiere para cada uno de nosotros es ver qué tan atrevidos somos en la fe, amados. A veces, amados, te vas a enfrentar a un obstáculo tan complicado, casi imposible de salir adelante, amados. Y lo único que Dios quiere hacer contigo, más bien lo único que Dios está viendo es qué tan atrevido o atrevida eres para creerle al Señor. Entonces a Dios le dijo a Moisés, ¿por qué te detienes? ¿Por qué clamas a mí? Levántate, camina hacia el mar. Y lo primero que le dijo es, alza tu vara y divide el mar. Era imposible, amados. En toda la historia, amados, de la Biblia, amados, vemos que Moisés divide el mar, Josué también divide el mar, el río Jordán, el profeta Elías divide el mar, el profeta Eliseo también divide un río, amados. Entonces nos damos cuenta que delante de nosotros cualquier situación imposible, difícil que sea, mientras tú estás seguro, segura, con quien caminas, no va a haber nada difícil, no va a haber nada imposible. Solo tenemos que atrevernos a creer, amados, y ese es el gran problema del ser humano hoy en día. Pero ¿cómo, pastor?
Entonces nos damos cuenta que uno de los obstáculos que nos impide avanzar como cristianos es la falta de fe. Porque ese es el punto de partida para empezar a ver los milagros, la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, amados. Segundo obstáculo que nos impide avanzar y creer al Señor, la falta de oración. Y esta semana, amados, yo nunca había aprendido tanto, yo nunca había estado en clases tanto sobre un tema específico, amados. Aprendimos mucho sobre la importancia de la oración. Aprendimos bastante. Yo creo, amados, que cuando yo escuché estas enseñanzas que nos impartieron, estas clases que nos enseñaron, amados, yo me enamoré más de la oración. Entonces, amados, para mucha gente, amados, aquí le entró la enseñanza, pero aquí le salió del otro lado de la oreja. Porque no entendieron lo que se enseñó. Solo vinieron a cumplir porque tenían que, ¿sabes qué? Hay que ir, si el pastor, si no vamos, el pastor nos castiga, por ahí escuché. Si no vamos, el pastor se enoja. Es triste, amados, no entender el principio de la oración, amados. Mire qué pasa, amados. ¿Qué pasa cuando una persona no ora, amados? Mateo capítulo 26. Mateo 26, verso 41. Mateo capítulo 26, el verso 41. Si lo tiene, me dice un buen amén. Desde el verso 36. Amén. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Entonces Pedro, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, como cuando vienen al tabernáculo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué me cuesta creerle al Señor? Simple y sencillo, porque no oras. Así de fácil. Entonces nos damos cuenta, amados, a la verdad del Espíritu, las ganas, pastor, yo tengo ganas de servir, pero como me canso mucho ya, mejor ya no sirvo. Ganas sí tienes, amados. Entonces el punto aquí, a la verdad está dispuesto, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, amados. Aprenda esto, la carne o mi carne no se manda solo o sola, si es mujer. Le tengo que obligar a orar, lo tengo que obligar a buscar la presencia del Señor, lo tengo que obligar a adorar al Señor. Cuando uno está en adoración, la carne ni siquiera, la carne está cansado. La carne no tiene ganas ni de alabar. Por eso a veces andamos tiesos a veces, amados, en la alabanza, en la adoración. Bueno, los que danzan aquí ya no les queda de otro porque es su trabajo danzar. Entonces, y a veces con qué ganas levantan el pandero. Cuando los vea yo así, ya mejor que se sienten. Entonces, amados, ¿por qué? Porque todo se hace por pasión. Con ganas se tiene que hacer. Entonces, ¿con qué ganas levanten su mano? Por eso ahí el que está ministrando la alabanza ahí está puje y puje, motivando al pueblo y nomás no. Que hay que levantar muertos a veces, hermanas, hay que venir a levantar muertos en la alabanza, porque están llegan bien muertos cada domingo. Entonces, amados, por eso es importante, amados, que si nosotros no oramos, jamás vamos a avanzar. La falta de oración en tu vida siempre te va a restar fuerzas. Así de fácil, pastor, todo el tiempo ando cansado. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo no oras, así de fácil.
Porque cuando nosotros nos atrevemos a levantarnos a orar, iglesia, entonces el cansancio se va. Hay cansancio. Ayer nos paramos temprano y estábamos cansados, agotados, casi no hemos descansado durante las actividades. Fuimos a una actividad, a un compromiso. Todo el día, después de esa actividad, nos llevó una familia a comer y la verdad, le decía yo a mi esposa, estoy bien cansado, pero pues vamos a compartir con la familia. Y ahí fuimos, salimos aquí, llegamos casi a las 7, 8 de la noche ya aquí. Y lo único que hice es caminar, me tiré a la cama y ahí quedé, pero yo creo que ronqué, la primera vez que ronqué. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba tan cansado. Y me acuerdo que cuando me desperté, porque me dio hambre, creo que a la 1 ya me dio hambre. Entonces me paré y el cuerpo estaba cansado. Y en la mañana no nos podíamos levantar, estábamos tan agotados. Y daba ganas de decirle pues no llega muchos en la mañana, daba ganas de decir, ¿sabe qué, hermanos? Hoy no hay culto en la mañana, vengan en la tarde mejor. La carne a veces quiere mandar. La carne a veces quiere decir, ¿sabe qué? Mejor no lo hagas. Pero muchas veces, amados, la falta de oración en tu vida hará que te reste fuerzas y te impida cumplir tu propósito. Pastor, ¿por qué no avanzo? Fácil. ¿Cuánto tiempo oras diario? Ahí está la clave, amados. La clave de avanzar es tu vida de oración, amados, porque el éxito de tu vida depende de tu tiempo con Dios a solas todos los días. Entonces, amados, por eso el pueblo, amados, le costaba creer, le costaba avanzar. El pueblo del Señor le cuesta avanzar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una vida de oración. Iglesia, si no cultivamos, construimos una vida de oración, siempre vamos a estar desanimándonos cada ratito. Nunca vamos a avanzar. Por eso, amados, tenemos que entender que las fuerzas se recuperan en la oración. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy orando por ti, le dijo a uno de sus discípulos. El diablo ha pedido, dijo, Satanás me ha pedido a tu alma para pelear contigo, dijo. Pero yo estoy orando por ti, le dijo Jesús, para que no te falte la fe. Clave aquí. Si quieres que tu fe se mantenga firme, no dejes de orar. Porque lo que va a fortalecer tu fe es tu comunión con Dios, es tu oración, amados. Tercer obstáculo, amados, que nos impide avanzar. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crezco en la fe? ¿Por qué no crezco en lo que yo creo? Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, verso 8. Si lo tiene, me dice un buen amén. Santiago capítulo 1, verso 8. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia dice, en otra versión me gustó esta versión, amados. Dice el verso 8, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Entonces, amados, ¿cuál es el tercer obstáculo que nos impide avanzar y creerle al Señor? La falta de decisión. Las decisiones que tomamos, hoy en la noche voy a hablar sobre que nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Entonces, amados, las decisiones que usted y yo tomamos siempre va a perjudicar nuestro futuro. Si yo tomo la decisión de no orar, adelante me va a perjudicar mi fe. Si yo tomo la decisión de no buscar la presencia de Dios, más adelante me va a perjudicar y me va a costar creerle al Señor. Si yo tomo la decisión de no venir a congregarme, más adelante cuando yo venga y quiero yo congregarme, voy a parecer como el poste que tenemos ahí. Y eso está en la alabanza, en la palabra. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión de apartarte un tiempo. El detalle es que pensamos que no sucede nada, pero ojo, siempre sucede algo. Cuando tomamos decisiones, perjudica nuestro futuro. Por eso, otro de los obstáculos, amados, que nos impide avanzar es que no somos personas de decisión. Pastor, estoy desanimado. Tú tomaste la decisión de desanimarte. Nadie te obligó a desanimarte. Pastor, estoy cansado. Todos nos cansamos.
Aprendimos en la oración, pastor, ¿qué hago si estoy cansado? Descansa. Así de fácil. Pastor, es que no tengo ni un día de descanso. Bueno, pide un día. Yo no creo, amados, y esto le aseguro. Yo no creo, amados, que cuando tú vayas al trabajo, si tenemos un jefe, un patrón, le digas a tu patrón, ¿sabe qué? Estoy bien cansado, no he descansado. Deme un día de descanso, le va a decir que sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú descansas y vas al trabajo, vas renovado, vas con más ganas de trabajar y funcionas mejor en el trabajo. Pero si no descansas, estorbas en el trabajo. Ya vas sin ganas. El detalle es que la falta de ganas es terrible, es peor que el coronavirus, porque contagias así de rápido a otro. Contagia rápido con lo que... Ya cuando tú llegas sin ganas al trabajo, con qué ganas camina, tú llegaste el primero, pero como hay varios en el trabajo, contagias a todos. Y ahí está el grupo de trabajadores sin ganas. ¿Por qué estamos así? Porque tú comenzaste. Pero si hay uno que comienza a marcar la diferencia dentro de donde tú estás trabajando, e incluso en la familia, e incluso en la iglesia, e incluso en la escuela, entonces cambia el ambiente de donde tú estás. Pero eso es decisión, decisiones. Las decisiones perjudican tu futuro. Entonces, amados, por eso la falta de decisión es uno de los obstáculos que te impide avanzar para alcanzar la promesa de Dios. Si ya tomaste la decisión de creerle al Señor, avanza, avanza. Pastores, que ya me sacaron la lengua, ni modo, avanza. Tú camina en el nombre del Señor. En el nombre del Señor tenemos que recuperar fuerzas, amados. Amén. Otro de los obstáculos, Salmos capítulo 119. ¿Por qué nos cuesta avanzar en el Evangelio? Salmo 119, verso 105. Salmos capítulo 119, verso 105. Si lo tiene, me dice un amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro de los obstáculos que nos impide avanzar es por la ignorancia de su palabra. No meditar en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué no tenemos fuerza para enfrentar un obstáculo? Uno, porque no oramos. Segundo, porque somos faltos de decisiones. Tercero, no tenemos fe. Cuarto, ¿sabe por qué no avanzamos? Porque no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, se van a levantar a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000 más. A ti no llegarán, pero como no sabes Biblia, entonces rápido te desanimas cuando el enemigo trae pensamientos negativos a tu vida, te lo terminas creyendo, amados. A veces el enemigo es más astuto que la mayoría de los cristianos, porque te mete ideas en tu cabeza y te lo terminas creyendo. Entonces, en el nombre del Señor tenemos que avanzar, tenemos que buscar la palabra del Señor, porque la palabra es viva. La Biblia dice, amados, que la palabra es lo que nos abre el camino. La palabra del Señor es lo que nos transforma, es lo que nos llena, es lo que cambia nuestra vida, amados. Por eso, el no conocer su palabra, estarás sin herramientas necesarias para avanzar. Es como cuando uno trabaja, amados, ¿qué será? De luz. Un electricista. Puede conocer cómo se instala la luz, cómo qué cable lleva, pero si no tiene el cable, si no tiene las herramientas para conectar, no puede hacer nada. Tú puedes conocer que hay un Dios que hace milagros. Tú puedes conocer que Dios sí existe. Tú puedes conocer e incluso has visto algunos milagros. Pero si tú no conoces y tú no tienes las herramientas que es la palabra de Dios, nunca vas a avanzar. Entonces, amados, aparte, amados, puedes saber que Dios existe, pero si no conoces su palabra, siempre te va a detener, porque la palabra, amados, es lo que abre el camino. La palabra es lo que atrae las bendiciones, amados. Por eso es importante que conozcas la palabra, que tú tengas la seguridad de creerlo. Entonces, amados, cuando tú conoces la palabra y tú lo crees,
vas a tener la seguridad de alcanzar todo lo que tú quieres, amados. Siguiente y último obstáculo, amados, que nosotros tenemos muchas veces, amados: las dudas y los miedos. Es una de las que constantemente está batallando con cada cristiano. Mire qué pasa en esta historia, Mateo 14, verso 24. Mateo capítulo 14, verso 24. Hay una situación complicada ahí en la vida de los discípulos. Mateo capítulo 14, verso 24. Me dice un amén si lo tiene. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, repite conmigo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cuántos de aquí han tenido miedo? Todos. Pero amados, mire qué pasa aquí. Tuvo miedo. ¿Y qué hizo Pedro? Tuvo miedo, dice la Biblia, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces nos damos cuenta que esta situación, estaban los discípulos en medio de un problema. ¿Cuál era el problema? Estaba levantándose una tormenta de una manera impresionante y estaban en el mar. Estaban en una barca y había una tormenta fuerte. Uno les dio miedo. ¿Miedo a qué? A morirse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Va a haber ocasiones, amados, que tú vas a tener miedo de hacer las cosas para Dios, pero no te detengas. A veces, amados, a veces con todo y miedo tenemos que hacer las cosas para Dios, a veces, amados. Y mire qué pasó aquí en esta historia, amados. En medio del caos, en medio de una situación complicada, Jesús siempre llega a tiempo. Entonces estaban los discípulos peleando, batallando: ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Pensaron hundirse en el mar porque el viento, la lluvia era terrible, la tormenta había crecido de una manera impresionante y estaban a punto de morir. Entonces Jesús vino caminando sobre las aguas y lo único que Jesús les dijo es: no tengan miedo. Pero ¿cómo no van a tener miedo si ya estaban a punto de morir? A veces lo que Dios nos va a decir, a veces no tiene sentido. Pastor, estoy lleno de problemas, ¿qué hago? Ore. Pero solo así, solo. Es la única forma. Entonces muchas veces queremos encontrar la forma, encontrar la manera, cómo salir adelante, y a veces usamos todos nuestros recursos y nuestras fuerzas, y ¿sabe qué pasa? Solo terminamos agotados, cansados y desanimados porque no sale como uno quiere. Entonces la mejor manera, amados, de enfrentar las situaciones difíciles cuando nos encontremos dudando, nos encontremos en medio del miedo, amados, es creerle al Señor. Creerle al Señor, porque Jesús está en medio del proceso. Por eso Pedro, cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. En medio de las dificultades, en medio del problema, a veces no escuchamos la voz de Dios. Cuando hay tantos problemas en nuestra vida, tantas situaciones complicadas en nuestra vida, a veces, o más bien la mayor parte, no escuchamos la voz de Dios. Pedro era uno de los discípulos del Señor que sabía cómo era el Señor, conocía a Jesús, caminaron con Él, comieron con Él, y en medio del problema no lo logró distinguir. Entonces corremos el riesgo que en medio del caos, en medio de los procesos que llevamos, podamos ignorar al Señor en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado en esta parte. Pero pastor, ¿cómo le hago entonces? Tenemos que tener fe, tenemos que orar y tenemos que creer en su palabra, amados. Aún lo complicado que sea las situaciones que usted y yo podamos enfrentar, su palabra es fiel, amados.
Él va a estar, Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar. Por eso, amados, cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dijo, ven, y caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que a pesar de que le siguió creyendo a Jesús, caminó sobre las aguas, los problemas no acabaron. Seguían los problemas. El punto aquí, ¿cuál es la diferencia? Que si solo tú te vas a enfocar todo el tiempo, pones tu atención, tu mayor tiempo de atención en los procesos, en los problemas, en qué sucede en tu vida, en qué sucede en la familia, en qué sucede en cada familia, entonces, amados, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra. Si solo nos enfocamos en las cosas malas, nunca vamos a avanzar, constantemente vamos a estar hundiéndonos. Por eso Pedro, cuando voltea a ver la tormenta y se espanta de la tormenta, se empezó a hundir. Entonces, amados, entre más enfocados estamos en lo que sucede a nuestro alrededor, en los problemas, en los obstáculos, jamás vas a avanzar. Pero si tú fijas tu mirada en Jesús, caminarás y no te vas a hundir, iglesia. Jamás te vas a hundir. Aunque el enemigo se levante y te diga tantas tonterías, ¿sabes? Porque el enemigo dice pura tontería nada más. Todo lo que dice son puras tonterías. Pero ¿sabe cuál es lo que me ha sorprendido últimamente, amados? Que el pueblo del Señor cree más en tonterías que lo que dice la palabra de Dios. El pueblo del Señor le cree más al diablo que a su Dios. Eso es muy triste. Entonces, amados, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo me mantengo firme? Fácil, amados. Madura en tu fe. Tienes que madurar en tu fe. Ten cuidado en tu fe. Por eso es importante esto, amados, que nosotros podamos avanzar. Mantente creyendo al Señor. Cree en su palabra. No descuides tu vida de oración. Pastor, es que estoy viviendo procesos. Con mucho mayor razón. Más tiempo tienes que invertir en la oración. Pastor, es que ya me pegó mi marido, a mucho mayor razón, 2 horas orando si solo orabas 1. ¿Sí? Pastor, me quedé sin paga, gloria a Dios, qué bueno. Eso te pasa por no orar. Entonces, amados, por eso es importante esto. Entonces, pastor, ¿qué hago? Orar. Por eso una cosa es hablar de fe, una cosa es escucharle fe, pero otra cosa muy diferente es vivir por fe. Entonces tenemos que entender esto, amados, que cuando usted y yo creemos al Señor, las cosas suceden, los milagros empiecen a suceder. Por eso es importante, no tengas miedo ante todo lo que tú enfrentes. No dudes de lo que Dios va a hacer contigo. Jamás lo dudes. Y sobre todo, no seamos personas de doble ánimo. Que un rato sí, otro rato no. Esta vez sí voy a orar. No, siempre no, dijo ahí. Eres una persona de falta de decisión. Esta semana me voy a meter a ayunar. Llegó la semana, no, mejor la próxima. Es que no eres una persona de decisión. Tienes que aprender a ser una persona de decisión. ¿Cómo es una persona de decisión? Una persona que tenga palabra. Si tú dijiste tal día, es tal día. Si tú dijiste tal hora, procuremos. Yo esta semana que estuvo nuestro apóstol aquí me vino a recordar varios principios que a veces, amados, se nos olvida. El primer principio que aprendí es que yo soy puntual, me dijo, amén. Entonces eso como que ya se me había olvidado, amados. Pero el primer día, amados, llegó con tiempo, amados. Comenzamos justo. El segundo día dijo, con 1, con 2, que esté, comienzo. Y efectivamente llegó media hora antes. Los servidores no habían llegado. Entonces, amados, y platicando con el apóstol, le digo, es que no tienes que esperar a nadie, me dijo. Entonces, anoche le decía yo a mi esposa, hay que orar, vas a encargar ya de la oración, dijo. Pero no hay nadie, ¿cómo no? Ahí está Dios, le dije. Entonces, comienza. Porque no es, tenemos que entender, amados, que tenemos que practicar un principio. Si no practicamos constantemente algo, se nos olvida, lo tomamos a la ligera. Entonces, amados, y es por eso que cuando hay procesos, venimos a la oración y lo tomamos a la ligera y no oramos con pasión. Ana, me gustó la oración de Ana, a pesar de que Ana estaba lleno de problemas emocionales, estaba amargada, casi ya Ana, amados,
no dejó de orar. Ahí es una buena señal, amados. Pastor, estoy bien amargada, gloria a Dios, ponte a orar. Eso es un obstáculo que dejes de orar, porque vemos que Ana estaba triste y oró amargamente, dice la Biblia, amados. Entonces, amados, no porque uno esté amargado puede dejar de orar. La amargura se va orando, amados. Por eso, amados, no hay nada imposible para todo aquel que crea en el Señor, amados. Iglesia, tenemos que levantarnos a creerle al Señor en todas las áreas, amados. Cuando usted no vea una respuesta de Dios, dele gloria a Dios, amados. Cuando no vea una respuesta que usted está orando, dele gracias al Señor y sigue creyendo, sigue caminando, sigue sirviendo, sigue invirtiendo tu tiempo para Él, amados. Porque muchas veces el enemigo quiere usar eso para desanimarte. Pero no dejes que cualquier situación, cualquier obstáculo, el enemigo te detenga. El Señor nos llamó a crecer y avanzar en el nombre del Señor. Amén. Póngase de pie esta tarde.